Hola, bienvenidos una vez más a mi cueva. Yo soy Carlos Carranza y hoy os traigo un nuevo book tag. Ignorad mi cara porque estoy grabando por la mañana. Yo pensaba que tendría buena luz, pero está todo nublado. Estoy grabando con luz artificial, así que bueno, ignorad un poco todos estos detalles. El book tag que os traigo hoy es un book tag que se me ha ocurrido a mí. Lo he buscado de todas formas por YouTube, por ver si alguien más lo había hecho. No lo he encontrado, pero no estoy al 100% seguro de que nadie más lo haya hecho. Así que si sabéis de alguien que lo haya hecho antes que yo, pues me lo decís. Pero bueno, que yo no lo he encontrado. Voy a hacer un book tag basado en los derechos imprescindibles del lector que el escritor Daniel Pennac incluyó en su libro como una novela. En este libro el autor habla sobre cómo animar a los jóvenes para que lean, no con los métodos tradicionales, sino con los que él ha sacado de su propia experiencia como profesor de instituto. Con un estilo bastante desenfadado, habla sobre cómo la lectura debe ser para los jóvenes una aventura y sobre todo algo que de verdad les vaya a gustar, no una obligación. Al final del libro incluye estos derechos de los que hablaba, los derechos imprescindibles del lector, que son 10, en base a los cuales he pensado una pregunta a la que responder con un libro. Así que espero que os guste y vamos allá. El primer derecho que propone Pennac es el derecho a no leer. Dice, como toda enumeración de derechos que se precie, la de los derechos de la lectura debe abrirse por el derecho a no utilizarlo, sin el cual no se trataría de una lista de derechos, sino de una trampa perversa. La mayor parte de los lectores se concede cotidianamente el derecho a no leer. Aunque afecte a nuestra reputación, entre un buen libro y un mal telefilm, el segundo vence al primero con mucha mayor frecuencia de lo que nos gustaría confesar. Basada en este derecho, mi propuesta de pregunta es: un libro que no hayamos leído, pero cuya adaptación cinematográfica nos encante. Y mi elección es, sin ningún lugar a dudas, Lo que el viento se llevó. La película es mi película favorita desde hace mucho tiempo, pero nunca me he visto con la ilusión o las ganas de empezar a leer el libro. Además, la edición que tengo en mi casa está en 2 tomos, el primero de unas 500 páginas y el otro de casi 1000. Sí que quiero leerlo, pero aún no he encontrado el momento, ni las ganas, ni la inspiración para hacerlo. A pesar de ello, su adaptación cinematográfica, como digo, es mi película favorita. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. El segundo derecho del que habla Pennac es el derecho a saltarse páginas. Dice, si tienen ganas de leer Moby Dick, pero se desaniman ante las disquisiciones de Melville sobre el material y las técnicas de la caza ballenera, no es preciso que renuncien a su lectura, sino que se las salten. Que salten por encima de esas páginas. Un gran peligro les acecha si no deciden por sí mismos lo que está a su alcance, saltándose las páginas que elijan. Otros lo harán en su lugar. Y mi propuesta de pregunta es un libro que hayamos leído buscando solo lo interesante. El que yo he elegido es El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Realmente me encanta toda la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, pero este libro es un libro que lo he intentado leer, pero se me hace muy denso y muy pesado. Me parece fascinante que Tolkien tuviera la imaginación para construir todo esto, pero sinceramente como lectura se me ha hecho muy pesada. Tal vez, seguramente espero, en algún momento lo lea entero, pero de momento solo lo he leído buscando las partes que más me gustaban, las que más me interesaban, las que estaban relacionadas directamente con la trilogía del Señor de los Anillos, o en las que encontraba personajes que me llamaban la atención. Sé que es un sacrilegio para un fan de Tolkien como yo no haber leído completo el Silmarillion, pero no he podido. Y prometo que lo haré. A Dios pongo por testigo de que algún día me leeré el Silmarillion. El tercer derecho del lector de Pennac es el derecho a no terminar un libro. Dice, hay 36.000 motivos para abandonar una novela antes del final. La sensación de ya leída, una historia que no nos engancha, nuestra desaprobación total a las tesis del autor, un estilo que nos pone los pelos de punta, o por el contrario, una ausencia de escritura que no es compensada por ninguna razón de seguir adelante. ¿El libro se nos cae de las manos?
que se caiga. Entre todas las razones que tenemos para abandonar una lectura, hay una que se merece cierta reflexión: el vago sentimiento de derrota. Para este derecho mi pregunta es un libro que hayamos dejado a medias, y yo he elegido Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Bronte. No sé cómo se lee. Lo empecé, lo intenté, pero no, simplemente no pude terminarlo. Como dice Pennac, se me caía de las manos, así que lo dejé. El cuarto derecho de Pennac es el derecho a releer. Releer lo que me había ahuyentado una primera vez. Releer sin saltarme un párrafo. Releer desde otro ángulo. Releer por comprobación. Sí, nos concedemos todos esos derechos, pero sobre todo releemos gratuitamente, por el placer de la repetición, la alegría de los reencuentros, la comprobación de la intimidad. Mi pregunta es un libro que hayamos releído, y para esta ocasión he elegido La Celestina de Fernando de Rojas. Como ya dije, creo que en otro vídeo es uno de mis clásicos favoritos y lo he leído unas cuantas veces, todas ellas me han encantado. Hace ya algunos años que no lo releo, pero tengo previsto volver a hacerlo muy pronto y os lo recomiendo. El quinto derecho de Pennac es el derecho a leer cualquier cosa. Pennac asegura en su libro, como una novela, que hay buenas y malas novelas. Las más de las veces comenzamos a tropezarnos en nuestro camino con las segundas, y tengo la sensación de haberlo pasado formidablemente bien cuando me tocó pasar por ellas. Para este derecho mi propuesta de pregunta es un libro que no tenga muy buena reputación o que sea considerado una mala novela, pero que a nosotros nos haya encantado. Creo que en esta pregunta encajarían muy bien si los hubiera leído en libros del tipo 50 sombras de Grey. Como por suerte no los he leído, para esta pregunta he elegido El Código Da Vinci de Dan Brown. Es un libro que se convirtió rápidamente en un bestseller y con ello trajo todas las críticas negativas posibles. Pero yo sinceramente disfruté mucho leyéndolo, me gustó, y aunque se encuadrará dentro de ese tipo de literatura mala, yo la disfruté muchísimo. El sexto derecho de Pennac es el derecho al bobarismo o la enfermedad de transmisión textual. El bobarismo es, grosso modo, la satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras sensaciones. La imaginación brota, los nervios se agitan, el corazón se acelera, la adrenalina sube. Se producen identificaciones por doquier y el cerebro confunde momentáneamente lo cotidiano con lo novelesco. Es nuestro primer estado colectivo de lector. Delicioso, pero bastante pavoroso para el observador adulto, que casi siempre se apresura a agitar un buen título bajo las narices del joven bovariano, gritando: Bueno, supongo que Maupassant es mejor, ¿no? Para este derecho he elegido como pregunta un libro con el que hayamos, digámoslo así, fangirleado demasiado en nuestra juventud. El libro o saga que he elegido para esta pregunta es Harry Potter. Enseño solo el primero, pero me refiero en realidad a toda la saga. La sensación al leer estos libros con 11 años así, terminarlos y volverlos a empezar. Y coleccionar todo tipo de merchandising. Querer hablar a todas horas de esto con tus amigos. Hacer un club de fans. Tener la habitación llena de pósters de Harry Potter. Cuando empezaron las películas, ver las películas. Volver a leer los libros. Reconozco que en su momento, cada vez que iba a salir a la venta algo relacionado con Harry Potter, no parecía nada más que una niña en la fila de un concierto de One Direction. El séptimo derecho de Pennac es el derecho a leer en cualquier lugar. Y mi pregunta para este derecho es: ¿cuál es el lugar más extraño o más peligroso en el que nos hayamos puesto a leer? El último que recuerdo es hace bastante poco, cuando me compré este libro de cuentos de Charles Bukowski en Zaragoza, en la FNAC de Zaragoza, y me recorrí todo el Paseo de Independencia leyendo uno de los relatos. Fue un recorrido bastante suicida porque había mucha gente, pero es que no podía parar de leer. El octavo derecho de Pennac es el derecho a hojear. Es la autorización que nos concedemos para coger cualquier volumen de nuestra biblioteca, abrirlo por cualquier lugar y sumirnos en él un momento, porque solo disponemos precisamente de ese momento. Cuando no se dispone ni del tiempo ni de los medios para regalarse con una semana en Venecia, ¿por qué negarse el derecho a pasar allí 5 minutos? Mi pregunta para este
derecho es un libro que hojeemos constantemente. Yo he elegido la trilogía del Señor de los Anillos. Siempre los estoy cogiendo para buscar determinado fragmento, para buscar una escena, o simplemente los abro por cualquier lugar y empiezo a leer. Es algo que me encanta hacer con estos libros y sí, sin duda son los libros que más hojeo de todos los que hay en mis estanterías. El noveno derecho de Pennac es el derecho a leer en voz alta. El viejo Dickens, el enjuto y pálido Dickens, muy cerca de la muerte, sube al escenario. Su gran público de iletrados, repentinamente petrificado, silencioso, hasta el punto de que se oye abrir el libro. Oliver Twist, la muerte de Nancy. Nos leerá la muerte de Nancy. Kafka, riéndose hasta llorar al leer la metamorfosis a Max Brod, que no está seguro de seguirle. La pequeña Mary Shelley, ofreciendo grandes fragmentos de su Frankenstein a Percy y a los otros compañeros hechizados. Para este derecho he elegido la pregunta: ¿qué libro nos gustaría leer en voz alta a nuestros hijos? Para esta elijo mi libro favorito de infancia, que es El fantasma cataplasma de Javier Sebastián y Ana Isabel Lartitegui. Es un libro que me encantaba de leer cuando era pequeño, creo que es el primer libro que me leí. De hecho, alguna vez aún cojo y me lo leo, y me parece un libro adorable y maravilloso para los niños. Y por último, el décimo y último derecho de Pennac es el derecho a callarnos. Dice en su libro: el hombre construye casas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque se sabe solo. Nuestras razones para leer son tan extrañas como nuestras razones para vivir, y nadie tiene poderes para pedirnos cuentas sobre esa intimidad. Ante este derecho, mi pregunta es: ¿qué libro no sabemos ni queremos explicar por qué nos gustó tanto? Y para esta última pregunta he elegido 3 metros sobre el cielo de Federico Moccia. Lo leí antes de todo este boom de la película de Mario Casas y todo eso, y la verdad es que me gustó bastante. No sé explicar por qué, no es el tipo de literatura que me guste, ni que haya leído mucho sobre ella, pero este libro, cuando lo leí, me gustó. Y ya está, esto ha sido todo por el book tag de hoy. Espero que os haya gustado. Ya os digo que se me ha ocurrido hacerlo al leer este libro de Pennac, pero que no sé si alguien más lo habrá hecho antes que yo, en español o en inglés o en otro idioma. Así que si sabéis de alguien que también lo ha hecho, pues me lo decís. Y si os ha gustado y tenéis vuestro canal en YouTube, pues me encantaría que lo hicierais. Espero que os haya gustado, que me deis a me gusta y todas esas cosas. Redes sociales ya sabéis, todas os las dejo abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.